Amigos, estamos aquí nuevamente para compartir juntos el estudio de la palabra de Dios y vamos a continuar hablando acerca del pecado. Les invito a buscar en su Biblia, en la primera carta del apóstol San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Y quiero que leamos en forma pausada este versículo. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice que el que comete pecado también infringe la ley. El pecado singular es la separación de Dios. Y la separación de Dios, o sea, el pecado, produce los pecados en forma plural. Este es un asunto que nosotros nos necesitamos entender bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos separamos de Dios, ya estamos pecando. Y nuestras malas acciones son solamente el producto de la separación de Dios. Pero hay algo más. No necesariamente son malas acciones las que cometemos cuando estamos separados de Dios. También cometemos buenas acciones, o mejor dicho, actuamos en forma correcta cuando estamos separados de Dios. Pero a pesar de actuar correctamente, cuando estamos apartados de Dios, esas acciones también son pecaminosas. Vamos a analizar un poquito la vida de Salomón, por ejemplo. Nosotros encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, el versículo 4, cómo es que Salomón, que comenzó siendo un rey que estaba de acuerdo con el corazón de Dios, un rey perfecto, podríamos decir. Entonces, aquí en el versículo 4 de Primera de Reyes 11, dice así: cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ahora, nosotros podríamos pensar, bueno, es que Salomón comenzó a portarse mal y sus acciones hicieron que se separara de Dios. Eso no es lo correcto. Porque a veces pensamos eso. A veces pensamos que nuestras acciones son las que nos separan de Dios. Pero en realidad, el separarnos de Dios, básicamente, es lo que produce que nuestras acciones sean negativas. Esto nosotros tenemos que entenderlo bien, porque ya hemos dicho anteriormente, la justicia, la salvación no tiene que ver con comportamiento, con conducta, tiene que ver con una relación. Y cuando nosotros no estamos relacionándonos con Dios, en otras palabras, cuando no estamos unidos íntimamente a Dios, cualquier acción nuestra es pecaminosa. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, nosotros tenemos que analizar ahora que el gran error de Salomón fue comenzar a depender de sí mismo. Salomón era muy sabio. Y ahí está el peligro de las personas que tienen una voluntad fuerte o que son muy inteligentes, porque comienzan a depender de sí mismos. Dejan de lado a Dios
Y entonces el resultado es que aunque vivan vidas aparentemente correctas, de todas maneras están viviendo en pecado. Analicemos un poquito también el caso de la primera tentación. Si ustedes abren su Biblia en el libro del Génesis, el capítulo 3, vamos a encontrar que cuando Eva conversó con la serpiente, en otras palabras, conversó con Satanás, que ya fue su primer error, porque al ir al árbol prohibido, ella estaba separándose de su esposo y de Dios, porque tomó una decisión muy personal. Entonces dice aquí la palabra de Dios, que cuando la serpiente habló, le dijo, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? El versículo 2 dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, recalco esta expresión, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. En la mente de Eva estaba la voluntad de Dios cuando respondió a la serpiente. Pero entonces, dice el versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Estas palabras de Satanás despertaron en la mujer el deseo de independizarse de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 6 está el resultado. Y entonces dice así, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Analicemos un poquito. Dice que cuando lo vio, después de haber escuchado la insinuación del enemigo, ahora lo vio agradable y deseable. Cuando Eva tomó del árbol o la fruta, ese no fue en realidad el momento que pecó. Ella pecó antes, cuando tomó la decisión personal, cuando dudó de la palabra de Dios. Y la consecuencia natural fue que ella tomó la fruta prohibida. Qué importante es que nosotros veamos esto bien, porque nosotros tenemos que entender que si tomamos en cuenta la premisa de que el pecado es separación de Dios, entonces nosotros tendremos que hacer un esfuerzo especial para no separarnos de Dios. Y quiero recalcar lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Aquí en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, el Señor muestra la relación que tiene que haber entre nosotros y Él. Y Él dice, a partir del versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No sé si ustedes conocen la vid, pero la vid es un tronco y
y luego aparece una especie de muñón en donde salen todos los pámpanos. Los que cultivan las vides tratan de que la vid no crezca más de 90 centímetros a 1 metro y procuran que cada uno de los pámpanos esté asegurado en una rejilla de alambre. Y cada pámpano es cuidado en forma individual porque cada pámpano tiene que producir fruto. Pero el Señor dice que nosotros como pámpanos, o vamos a decir como ramas, si vamos a producir nuestra unidad, nuestra permanencia, nuestra... Pero el Señor dice que nosotros como pámpanos, o vamos a decir como ramas, si vamos a producir nuestra permanencia, nuestra dependencia es lo que hace de nosotros personas justas. Pero cuando nos separamos de Jesús, nosotros estamos cometiendo pecado. Y lo que el enemigo hace lo posible es inducirnos a que nosotros tomemos la decisión de independizarnos de Dios, así como lo hizo Eva y así como lo hizo Salomón. Cuando nosotros cometemos ese pecado, entonces estamos andando solos. Nosotros andamos prácticamente a merced del enemigo y luchamos sin la intervención de aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces, nosotros debemos evitar de escuchar la sugerencia de Satanás de solamente depender de nuestro propio juicio e independizarnos de Dios. Mis amigos, nosotros queremos ayudarles a entender una vez más lo que el Señor Jesús dijo en su oración sacerdotal en San Juan capítulo 17, versículo 3. Él dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocer a Jesús, el vivir con Jesús, es la base de nuestra salvación. Quiero invitarte a orar para que esta verdad pueda ser entendida por la dirección del Espíritu Santo. Inclinemos el rostro. Padre nuestro y Señor nuestro, te damos gracias porque tú nos muestras cada vez en forma más clara cuánto necesitamos depender de ti, porque nosotros no podemos vivir correctamente delante de ti sin tu presencia. Pedimos que nos ayudes a aprender a vivir contigo y depender de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis estimados amigos, no olvidemos, no escuchemos la insinuación del enemigo de separarnos de Dios, porque al hacerlo estamos pecando.